O sea, Ay, todo el mundo salió a correr, vea. Ay, Mira este man, vea. Mira este man, vea. Este man que... Este man aquí, vea. Se quita la camisa. Devolvelo. Es más, ponerle cuidado, pues. Mira, ve. Se quita la camisa y tira Uy, ese man se bendición. echa así, se echa la Y bendición. se echa. ¿Pero por Y qué? mira este man que llega Ay, aquí y no lo pilla, vea. Y no lo ve. No lo ve, Ay, mano, no ese lo man ve. ahí en la Mano, cara. eso, no sé, No sé eso, cómo era mano, Ay, mira, ve, todo el mundo llegó, ve, llegaron todos y nadie lo ve. ¿Está mano, ¿y viendo? eso qué, weón? Mano, está muy raro, mano, eso Uy, para eso mí es algo tiene fuera de lo que... normal. Claro, eso es inframundo, mano, algo. Ni esta pelada que va pasando lo ve. No sé por qué la cámara sí lo capta, mano. Mira, ve, Mano, mira, ve, ay, ve, de frente, ve, ya, Uy, ahí llegaron esos manes de la... Ay, ese man está armado, Sí, ese man lo porta. Ese man lo porta, pille, vea, mandando a buscar a man Mano, por y ese todos man lados y ese ahí, man ese man allí. lo ve. Mano, es que eso está re raro, mire lo que va a hacer el del 15, vea. Pille, A ver, vea, se baja, vea. Se baja, nadie lo ve, todo el mundo pasándole por el lado y nadie lo... Vea, por encima de él pasó, vea. Y no lo vio, mano, eso es un rezo, mano. No, pues con la bendición que me ha hecho ahí, ¿no viste que quitó hasta los Pues collares? sí, mano, pero es que hasta no ver, no creer, mano. Yo no creía en eso hasta este video, mano, pille. Mano, vea. pero eso es algo de Nadie lo ve, vea. Vea, el man pasó desapercibido. Todo el mundo buscando el man. Mano, y le pasan es por el lado, Vea. Vea eso. Mano, vea. Es que todo el mundo pasando por el lado y todo el mundo vea. ¿Dónde está? Vea. Ve este man, vea, loco. Mano, Y yo no sé. al ladito y no lo ven. Claro, yo no creo que sea por la camiseta porque igual se reconoce. Si es la liebre, ellos tienen que saber quién es y cómo va, mano. Eso tiene que... Eso, No, ese man nadie lo está viendo porque nadie, mano. Caminó a hembra y no... Ni la hembra lo reconoce, no te digo, mano. Nadie lo ve, mano. Le pone cuidado, o sea, como si ese man no estuviera ahí. Sí, mira, mira. Todo el mundo le pasó por el lado, mano, y mira, ve. Nadie pilló a ese man, mano. ¿Qué fue lo que se hizo, mano? Mano, mano, los rezos, eso de rezo sí existe, mano, hasta... Yo no creía en eso, mano, y pillé. Ese man ahí aguaitando y nada. Nada, vea. El man dura ahí como unos 10 o más o menos unos 10 minutos dura ese man ahí, vea. No, pero ese man se hizo un rezo muy claro. Pues ese man no... No, mano, adelantemos el video. Cualquiera no le hizo eso. Vea, duró más de 10 segundos ahí, más de 10 minutos ahí el man, vea. Sí, se fue.